Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Dios les bendiga, hermanos. Nos encontramos una vez más en el estudio de la Guía Juvenil. Sean bienvenidos cada uno de los líderes, lideresas y también supervisores que se suman a ver este estudio semana a semana. Este día nos encontramos con el pastor Eric Lazo, quien estará compartiendo con nosotros este tema. Gracias, Elizabeth. Un gusto de acompañarles nuevamente y un saludo a todos los que ven o escuchan. Un gusto, pastor. El tema de esta semana viene muy interesante porque cambiamos un poco de la historia que hemos estado viendo, que ha sido sobre Daniel, y pasamos a un nuevo relato, el cual se sitúa en el libro de Esther. Entonces el tema de esta semana es un rey insensato, un tema que suena bastante fuerte, creería yo, hermano. Sí, venimos haciendo una migración de diferentes momentos históricos y por eso es que la guía se tituló Vivencias del Cautiverio, porque las menciones de situaciones que se vivieron en el cautiverio hay varias en la historia bíblica y Ezequiel pues nos muestra algunas experiencias, Daniel, que es el que más conocemos en el tema del cautiverio, pero este libro de Esther también nos deja ver algunas experiencias que se tuvieron en el cautiverio. Y ahora pues nos corresponde el inicio de este libro con un rey que, como el tema lo dice, no era muy adecuado para su labor, era insensato. Entonces ese es el propósito de titularlo así. Así es, hermano, y lo más importante es que pues a través de estos reyes, a través de esos personajes que estudiamos semana a semana, también podemos aplicar a los jóvenes en el día a día y poder aprender todos también sobre la palabra de Dios y para llevar de una mejor manera nuestra vida. Para comenzar de esta historia podemos ver dos cosas bastante importantes, las cuales son el contexto histórico en el que se sitúa y también las costumbres que habían en este tiempo en los reinos. Nos comenta que pues el rey Asuero era del imperio de Persia y de Media, que pues quedó después de la derrota del imperio babilónico, y nos comenta que estaba en el tercer año de su reinado y que tenía 127 provincias que el rey gobernaba. Entonces pues entendiendo que era un rey de bastante población a su cargo, también las costumbres que se tenían, en este caso, era ofrecer banquetes, fiestas en las cuales ellos les gustaba mostrar sus riquezas, todo lo que tenían y invitar, bueno, en este caso el rey ofrece precisamente un banquete, es toda la historia, que lo ofrece para todo público, por así decirlo. Entonces podemos ver en la historia bastante de las costumbres, la forma de vivir que este rey tenía. Para la lectura bíblica nos vamos a situar en el libro de Esther, capítulo 1, versículos del 8 al 12, y le voy a pedir a nuestro hermano Eric que nos ayude con la lectura bíblica. De acuerdo, Elisa. Dice así el versículo número 8 del capítulo 1. Todos los invitados podían beber cuanto quisieran, pues los camareros habían recibido instrucciones del rey de servir a cada uno lo que deseara. La reina Vasti, por su parte, ofreció también un banquete para las mujeres en el palacio del rey Asuero. Al séptimo día, como a causa del vino el rey Asuero estaba muy alegre, ordenó a los 7 eunucos que le servían, Meumán, Biztá, Jarboná, Bigtá, Abactá, Setar y Carcás, que llevaran a su presencia a la reina, ceñida con la corona real, a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y sus nobles, pues realmente era muy hermosa. Pero cuando los eunucos comunicaron la orden del rey, la reina se negó a ir. Esto contrarió mucho al rey y se enfureció. Amén. Bueno, como tú dices, es una lectura interesante. De hecho, hay 2 fiestas relatadas antes y de ahí recomendarle pues a los líderes, lideresas que lean todo el capítulo
porque una fiesta fue como de 180 días, o sea, fue una fiesta muy larga. Dice que había mucho pueblo y muchos gobernantes, y debemos recordarnos de dónde venimos. Venimos hablando del Imperio Babilónico, que el Imperio Babilónico fue muy grande, y ahora que se rompe y se crea el Medo-Persa, también era un imperio fuerte. Entonces la opulencia que tú mencionas sí se deja ver en las actitudes del rey. Así es, creo que la mayoría de estos reyes que hemos estado viendo tenían estas características, puesto que era el estilo de vida que ellos tenían en ese tiempo. Con la lectura bíblica, ya leímos este relato, nos permite pasar al primer punto, el cual se titula La fiesta del rey, en el que, como ya nuestro hermano mencionaba, trata bastante de la opulencia que estas fiestas tenían, banquetes reales, y algo que me llama bastante la atención de la lectura bíblica es que dice que no había como una medida para darle a los invitados, que podían tomar lo que quisieran, repetirse cuantas veces ellos desearan, puesto que el rey había puesto todo su dinero, todas sus comidas a disposición de los invitados. Sí, de hecho, el versículo anterior al que leímos, el versículo 7, menciona que hasta los muebles tenían oro, había mucha plata, muchas telas caras. Entonces el lugar no era humilde, ¿verdad? No era sencillo, sino que era un lugar que manifestaba ese poder que tenía el rey. Y lo que tú dices, el servir hasta lo que ellos quieran, era nuevamente una forma de expresarle a los demás toda la riqueza que él poseía y todo el mando, el dominio que él tenía. Entonces, es algo que lastimosamente sucede, ¿verdad?, con los seres humanos, y es que mientras más reconocimiento, poder o capacidad financiera tienen, se aprovechan de esas virtudes, de esas administraciones que pueden llegar a poseer, y la usan solo para verse bien ante los demás. Así es, y también quizá alguna forma de imponer, como se decía, esa autoridad, de que las personas recuerden, por así decirlo, a través de estas cosas que ellos hacen, el poder que ellos tienen. Entonces, eso podemos observar, es como una manera de demostrar todo lo que ellos dominan. Sí, tenemos que también pensar en los muchachos, porque muchas veces el muchacho dice, yo no sería así. Pero recuerdo un editorial del pastor Mario que escribió hace varios años. Creo que lo tituló Si te ponen donde hay. Entonces, y él hablaba de que uno puede criticar a los políticos, a los empresarios, a los que tienen mucho poder, y decir, si yo llegara, no lo hiciera. Pero la historia ha demostrado que cuando alguien llega al poder, se le nubla todos sus pensamientos, se marea, como decimos, y entonces termina haciendo lo que criticó. Entonces, un joven que tal vez diga, no, yo pasándola voy, sobreviviendo voy, debe reflexionar en qué haría si tuviera, y poder caer o no en el mismo problema del rey Asuero, y es que en su fiesta pensaba en sí mismo, en su orgullo, en su forma de mostrar la vida. Entonces, el joven, si crece, si tuviera un buen trabajo, si tuviera más recursos económicos, ¿cómo manejaría eso? Es una buena reflexión, por lo menos en esta semana. Así es, hermano, y muy interesante también eso que nos comentaba que leí en algún momento. Y esto, usted decía, la vanagloria que pues tenía ese rey. Muchas veces quizá nosotros podemos llegar a ser parte de esto inconscientemente. Al tener, muchas veces se nos va nublando el pensamiento y nos olvidamos de aquello que fuimos en algún momento. Y de hecho, es el segundo punto, aborda bastante esto porque se titula Borrachera y petición. Y es lo que usted decía, al llegar a un momento de poder están las consecuencias. Y en este punto ya se nos cuenta un poco más qué es lo que pasó en esta fiesta, es decir, qué es lo que pasa cuando ya estamos en este punto del poder, por así decirlo. Y vemos que todos los invitados, pues como comentábamos anteriormente,
podían repetirse las veces que ellos quisieran, y esto llevó a una borrachera, que inclusive el rey, siendo el rey, terminó perdiendo la conciencia, se podría decir, no a un nivel extremo, pero sí no un comportamiento adecuado para alguien que estaba liderando un pueblo. Sí, los excesos son peligrosos en muchos sentidos, ¿verdad? Y creo que los jóvenes tienen acceso a los excesos. Adicciones pueden existir muchas, desde lo que yo consumo en videos, en plataformas, en qué uso mi tiempo. También están los alucinógenos, como en el caso de la droga o el vino, el licor. Entonces, todos los excesos a los que un joven puede acceder también le pueden traer un descontrol, como lo hizo con el rey, ¿verdad? Que terminó fuera de sí, perdiendo la noción de la realidad, y eso lo llevó a peores decisiones, porque cuando una persona está lleno de excesos y quiere seguir adelante la vida, no tiene el equilibrio emocional, mental para poder seguir adelante en la vida. Entonces, en este caso, siendo un rey que tenía que ser el ejemplo a seguir, él está dando un mal ejemplo y ya deja que los excesos lo destruyan. Así es, y como usted comentaba, se suponía que este rey tenía que ser el ejemplo a seguir de este pueblo, pero vemos en él a alguien que incluso no solo es que está pensando en sí mismo, sino que se olvida de la dignidad de otras personas, en este caso, pues su propia esposa, la reina Basti, que la trata como un objeto prácticamente, quiere que la lleven a la presencia, no solo de él, sino de todo el pueblo, exhibirla como si fuese un trofeo, y de manera que su dignidad se ve afectada, puesto que no es un objeto para llevarla de esta manera. Sí, ya como estaba fuera de sí por la borrachera misma, es donde él quiere un placer más. Y el placer más es mi esposa, la reina, es una mujer hermosa. Quiero que todo el pueblo, todas estas personas ricas, influyentes, aprecien su belleza. Está tomando una decisión en el peor momento, porque es cuando está fuera de sí. Entonces, nosotros podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Tomar una decisión cuando estamos enojados, tomar una decisión cuando estoy descuidado de la realidad, estoy deprimido, puedo tomar una decisión inadecuada. Eso es lo que está haciendo él. Cuando está fuera de sí, toma la decisión, y una decisión incorrecta. Aunque en ese tiempo histórico, pues los reyes, casi sus súbditos, incluso sus esposas, podían ser vistas como no un ser humano como hoy lo vemos, sino propiedad de él, pero aún así la decisión que está tomando es rompiendo con el amor que supuestamente debía tener hacia ella. Así es, hermano. Y también me llamaba la atención bastante eso que usted decía, el tomar decisiones. La toma de decisiones es bastante importante en este punto, puesto que quizá como jóvenes no nos vamos a encontrar en una situación exactamente igual a la del rey, de decisiones así, pero en nuestra vida se presentan diferentes decisiones, y esto de las emociones es bastante importante porque el no tomar decisiones basados en nuestras emociones, porque esto nos puede llevar a cometer graves errores de los que luego no vamos a poder quizá ni reparar, o nos va a costar mucho, y sabemos que pues las consecuencias siempre se pasan factura. Entonces, este punto creo que va bastante por las decisiones que tomamos, por el dominio propio también se podría decir, puesto que en este caso el rey no tenía dominio de él mismo, y solo era la bebida la que estaba actuando a través de él. Así es. Sí, Elizabeth, es una situación bastante común precisamente en la juventud, que es cuando uno toma las decisiones más importantes de la vida. Y si uno las toma basados en un momento, en una emoción, en una experiencia, puede hacer que esa decisión no sea la adecuada, como le sucedió a él. Así es, hermano.
y podemos ver que también eso trae consecuencias y también acciones que nosotros hacemos conforme a nuestras decisiones. Y en este caso, pues él seguía fuera de sí y la manera en la que él actúa es como el tercer punto se titula El enojo del rey. Entonces vemos al rey que en lugar de comprender lo que pasaba, por lo que la reina se había negado a asistir, se enoja y se pone a la defensiva prácticamente. Y de hecho, si nosotros, es importante, como se decía, leer el capítulo completo, vemos que incluso tomó decisiones luego de, y se dejó llevar también por la presión, se podría decir, de las personas a las que consultó. Pero centrándonos en este punto, vemos que se vio dañada su reputación, por así decirlo, porque él no quería que esa imagen que tenían del rey autoritario se desboronara frente a las personas. Entonces, en su defensiva, él se enoja y, bueno, después en el capítulo nos explica qué es lo que hace con la reina, pero en este caso, pues, es volver a retomar lo que decíamos de nuestras decisiones. Sí, hay un descontrol en la vida de él, o sea, eso es lo que sucede, que cuando uno quiere tapar un error con otro error es como las mentiras, tapa una mentira con otra mentira y se va a hacer algo insostenible. Lo mismo le está sucediendo al rey, ¿verdad? Con su forma de ver las cosas, su orgullo, su opulencia, después se va a los vicios, a la toma de malas decisiones, pero Vasti, que es una parte muy importante de esta historia, que se puede sacar solo un estudio de Vasti, ella no es igual que su esposo, ella no es como el rey, ella no le gusta lo que el esposo quiere y es exhibirla. Y por eso a los funcionarios, estos eunucos, les dice que no, que ella no va a salir y que esa decisión tan valiente de ella de decir no a una orden del rey, eso podía implicar la muerte. Pero ella dice, no, yo no voy a salir, que me exhiba y que se burlen y que vean mi belleza. Entonces, cuando ella está haciendo lo correcto y es viéndose como un ser humano digno, que no pueden burlarse de ella, es cuando el rey se enoja. O sea, se está enojando por algo bueno. Y eso es lo que sucede, que él va en una espiral descendente, hundiéndose más, hundiéndose más, hundiéndose más. Y la reina es la que estaba bien en sí y sabe que eso no es algo correcto. Lastimosamente, como tú dices, la historia continúa y él toma malas decisiones aún porque la elimina, ¿verdad? Pero ahí era un plan que ya se venía trazando para lo que se va a ver la próxima semana. Entonces, pero el punto es que él se enoja, él pierde el control. Y todos podemos perder el control por nuestros caprichos, por querer quedar bien con alguien o por querer que se piense bien de nosotros. Y no nos damos cuenta que lo bueno está sucediendo alrededor y nosotros nos estamos dejando guiar por el enojo y terminamos en lo malo, porque el versículo así dice, que el versículo número 12, que cuando ella se resistió, ¿verdad? Se negó a ir, esto contrarió mucho al rey y se enfureció. Ya enfurecido es que sigue el relato de más decepciones a nivel de un rey que no aprovechó esos 3 años que tenía reinando para hacer algo bueno, sino para irse destruyendo. Así es, y como podemos ver quizás un efecto dominó que viene él con diferentes errores que viene cometiendo, como usted mencionaba, primero el despilfarrar de esta manera, luego caen los vicios y termina perdiendo el control de sí mismo, pero dentro de todo esto quizá el protagonista de esa historia es el rey, pero como usted comentaba, la reina Vasti también juega un papel muy importante en esta historia. Y creo que esto puede tomarse como un mensaje para nosotros. Como jóvenes quizá muchas veces estamos en un entorno socialmente que nos está llamando, por así decirlo, a hacer las cosas mal,
pero podemos ver en ella un ejemplo de una persona firme en lo que ella cree, en su dignidad también. Y nosotros podemos ser como ella, podemos mantenernos firmes pese a que alrededor de nosotros hayan tantas cosas como en este momento. Ella estaba viviendo y algo que me llama la atención es que se menciona que ella podía incluso perder la vida por desobedecer al rey, puesto que era el rey y aparte era su esposo, que para este tiempo pues las mujeres debían obedecer bastante a sus esposos, era un poco más serio. Y ella aún así se mantiene y decide no ir. Entonces, eso creo que es un gran ejemplo para nosotros de determinación, de mantenernos en lo que creemos y de saber también nuestro valor como personas y como hijos de Dios. Sí, la mujer es vista delante de Dios igual, con el mismo valor que un hombre. Y eso es algo que las nuevas generaciones deben comprender y vivir, no solo en el tema conceptual de la mente, sino en el ejercicio del trato que yo tengo hacia los demás. Entonces es una buena enseñanza que también se puede rescatar para los jóvenes de las células y es cómo yo estoy tratando a una mujer, a una muchacha o cómo estas muchachas están tratando al muchacho. Entonces de esa manera vemos que todos valemos lo mismo y debemos ser firmes en no dejar que nos dañen, que nos hieran. Así es, hermano. Y esta historia muy interesante, no solo es, como decíamos, para conocerla, sino también para aplicarla a nuestras vidas. Y la vida del rey Asuero nos da un reflejo, pasándola aplicando, de una vida sin tomar en cuenta a Dios. Y pues claramente las consecuencias son graves. Entonces es una enseñanza para nosotros el tomar en cuenta a Dios en todas nuestras decisiones para no llegar a cometer estos errores o quizá unos diferentes, pero que al final nos lleven a consecuencias similares. ¿Cómo cree, pastor, que podríamos aplicar esta historia a los jóvenes, dejarles una enseñanza? Bueno, quizás jugando con la palabra del título del tema, la insensatez. Ser insensato no es exclusivo ni de hombres, ni de mujeres, ni de ricos, ni de pobres, sino que hay personas que son insensatas. Y la insensatez los va a llevar a error, 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 error. Entonces, si no nos detenemos a tiempo, y recuerdo la palabra que tú mencionaste, el poder tener dominio propio, el poder tener valentía, dignidad, valor, eso me va a llevar a alejarme de la insensatez y acercarme a la sabiduría. Y la sabiduría, entre otras cosas en la Biblia, significa vivir bien. Es la ortodoxia y ortopraxis, ¿verdad? Entonces, pensar bien y vivir bien. Entonces, debemos de alejarnos de la insensatez y entonces comenzar a pensar bien, la ortodoxia. Y entonces, como ya pienso bien, voy a cambiar mi práctica, mi ortopraxis. Yo voy a comenzar a vivir correctamente. Entonces, pero si no quito la insensatez de mí, voy a continuar equivocándome. Entonces, el consejo para los jóvenes es que nos alejemos de la insensatez, llenémonos de la sabiduría de Dios y cambiemos nuestra forma de caminar para que entonces seamos agradables delante de Dios y podamos entonces dar aportes a los demás. Así es. Muchas gracias, hermano, por su tiempo y por los comentarios, por la enseñanza. Esperamos que pues este tema pueda ser de bendición, no solo para los jóvenes, sino también para cada uno de los líderes que imparten estos temas y que podamos ser también sabios, como usted comentaba, que esto nos pueda ayudar a llevar una vida más llena de sabiduría como Dios le agrada y alejarnos de la insensatez. Gracias a ti, Elizabeth, y gracias a todos los líderes y lideresas que han escuchado este tema. Es un privilegio servir en esta área y creo que hay muchos dones que ustedes tienen para poder reflexionar en las células sobre este tema tan interesante. Amén. Así que motivarles a cada uno de los líderes que sigan impartiendo esas enseñanzas y también que sigan animando a cada uno de sus jóvenes a asistir a las células juveniles. Y también comentarle que este próximo 7 de diciembre tenemos algo muy importante. Sí, tenemos nuestro culto de jóvenes
y les esperamos a todos y esperamos que lleven a muchos amigos porque va a ser un culto evangelístico. Y recuerden que la mayoría, por lo menos en bachillerato y grados menores, ya están de vacaciones, entonces hay que asistir con toda nuestra alegría y ver que otros sean salvos para el Señor. Amén, hermano. Muchas gracias. Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.